Supongo que empecé a ser consciente de esta vorágine hace unos 7 años. Yo estaba preparándome las oposiciones para profesora de secundaria y estaba estudiando el nivel C y el nivel de catalán en la Escuela Oficial de Idiomas. Y la Generalitat de pronto emite un decreto y informa de que todas las titulaciones que las escuelas oficiales estaban emitiendo dejaban de ser válidas. Cuando nos enteramos que había una concentración en la puerta del colegio, hablamos con el director y nos dijo que la seguridad de los niños estaba garantizada dentro del centro, pero no se hacía responsable de lo que ocurriera fuera. El 19 de octubre nos convocaron a los directores para darnos instrucciones sobre el 9N. Nada por escrito. Eso fue lo que nos dijeron cuando planteamos nuestras inquietudes. El govern central ha fet una jugada indigna. I a partir d'ara, quan parli algú d'ètica, de moral i de joc net, en parlarem nosaltres, no ells. Doncs mira, ho he anat pensant molt amb el temps i crec que sí, que efectivament és un moment inicial, moment en el que el pujolisme comença a cimentar la seva hegemonia política, cultural, social, no? Que jo crec que acabarà de culminar a la dècada següent, no? Las palabras de Pujol en el balcón sobre nosotros y ellos, yo creo que ha marcado una diferencia muy clara y un inicio sobre lo que nos ha hecho posicionarnos a muchos. Veus que allò que va pujar al balcó a dir el que va dir va ser simplement un espectacle que va repercutir sobre la política perquè la va tensionar. I aleshores tot el que gosés criticar la figura o demanar investigacions o preguntar sobre el que havia fet el senyor Pujol, sobre Banca Catalana, sobre el que fora, era un mal català. El pujolisme el que fa és organitzar una manifestació política de suport a Jordi Pujol que coincideix amb la seva investidura. De manera que un cop és investit a la tarda es produeix una manifestació i al mateix moment es produeixen una sèrie d'agressions als diputats socialistes que són acusats d'haver estat al darrere de la querella. La cosa més greu passa amb Raimon Obiols, que és el líder de l'oposició, se'l persegueix, se l'insulta i rep cops, i Obiols ha de sortir cames, ajudeu-me, perquè hi havia una multitud que el perseguia al crit de mateu-lo, mateu-lo. El sistema de medios de comunicación en Cataluña es una gran estafa. Una estafa que se consolida con la soflama que Jordi Pujol hace en el balcón cuando dice aquello de que a partir de ahora de ética hablaremos solo nosotros, cuando florece el caso Banca Catalana. Estamos hablando de la construcción de una patria, de la construcción de una nación, de una idea previa que se plasma en unos medios de comunicación que compran el discurso pujolista de la agresión del resto de España contra Cataluña y contra los catalanes. Uno de los grandes éxitos del pujolismo en Cataluña es la construcción de un sistema mediático férreo, de una imposición de libros de estilo, de criterios y de maneras de hacer que eleva el pujolismo al grado de régimen. També sabem d'altres persones, però ja dins de l'esfera privada, que el senyor Pujol trucava a determinats redactors perquè fessin determinades notícies o donessin determinades notícies amb diaris de gran tirada d'aquest país. Él consigue que los medios le erijan como representante máximo de la catalanidad. Creo que hay otro hecho fundamental, que es la publicación en el año 81 del Manifiesto por la Igualdad de los Derechos Lingüísticos de Cataluña, el llamado Manifiesto de los 2300. Es la primera respuesta social de una parte del pueblo de Cataluña a la pretensión totalizadora de imponer una lengua única. Los profesores, porque fundamentalmente es un manifiesto de docentes, intentan reaccionar contra esa voluntad. La respuesta al manifiesto de 2300 es brutal. Se trata de presionar institucionalmente las universidades. La prensa escrita toma partido. Se produce una contramovilización que lleva al acto del 24 de junio del Camp Nou, en el que clarísimamente se apunta
a los disidentes y bueno, a uno de los líderes de los disidentes se les llega incluso a secuestrar y disparar en una pierna. Se olvida que el manifiesto de los 2300 es fruto fundamentalmente de un movimiento dentro del Partido Socialista, dentro de la UGT y dentro de sectores, digamos, de la izquierda preocupados por la deriva totalitaria que llevaba una imposición claramente estudiada y planificada por el gobierno Pujol. ¿Cuál es la consecuencia? Inmediata. Miles de profesores se van de Cataluña y el movimiento de respuesta al nacionalismo en aquellos momentos queda aplastado. Contramunización del disidente, cómo neutralizarlo para que sus mensajes no lleguen y no contaminen a los que ellos ya tienen convencidos, ¿no? Después de la concentración que hubo en la puerta del colegio de mis hijos, se nos cita a una nueva reunión. Acudimos el director de la escuela, la pedagoga, mi mujer y yo, y en ella hablamos de cómo se desarrollaría el 25% en castellano que nos había concedido el Tribunal Superior de Justicia. Nos dijeron que tenían la intención de dar la clase en castellano de matemáticas, pero con los libros en catalán. Es ahí donde se nos planteó si no estarían los niños mejor en otro centro. Después de la reunión estuvimos hablando mi mujer y yo y vimos que habíamos perdido totalmente la confianza en el centro y matriculamos a los niños en un colegio privado. Es una construcción simplemente mental, está en la cabeza de la gente, en tanto que la gente crea en esa idea y por lo tanto a ello abocan muchos recursos para que la gente crea que exista esa nación y por eso hay una reinvención de lo que ha sido la historia, una reinvención del pasado para crear un proyecto de futuro que interese a sus intereses políticos y electorales. Pero esta creación, digamos, mental del nacionalismo tiene efectos lógicos en la sociedad. Yo creo que empobrece mucho la sociedad. El nacionalismo explota disposiciones de las cuales todos participamos y alienta lo peor que hay de la naturaleza humana. La política precisamente tendría que embridar ciertos aspectos nuestros, que son rasgos muy asentados en nuestra mente, en nuestra disposición a clasificar a los demás, a tratarlos como diferentes, a recrear esas diferencias y finalmente a detestarlos y además a cualquiera que del grupo se salga penalizarlo. Eso está en todas las sociedades humanas por razones de orden biológico. Todas las personas, todos, también nosotros, pues muchas veces preferimos decir algo que sabemos que es mentira, que es algo que no pensamos, antes de decir alguna cosa que pueda incomodar a nuestro entorno, ¿no? Esto es una característica de la condición humana, ¿no? De nuestra psicología, que los nacionalistas conocen muy bien y por eso intentan hacer ver que son una mayoría cuando en realidad son una minoría, porque saben que la percepción de ser mayoría crea en el resto de personas un efecto que es evitar la crítica. Sabiendo que tenemos esa disposición, que si a mí me pintan una línea recta y 7 al lado mío me dicen que eso es un círculo, yo acabo diciendo, convencido que eso es un círculo, lo que tenemos que asegurar que esa disposición que está en la naturaleza humana, que nos cuesta tanto ver la realidad, pues se evite alentarla. La identidad es plural, unas veces uno juega a fútbol, en otras estoy con los amigos tomando una cerveza, pero que ninguna se convierta en el polo que me construya el resto de mis atributos. Les nostres identitats al final sempre es delimiten amb una línia que és bo que sigui fina, discontínua, perquè això permet el diàleg i la porositat i la suma d'identitats. El problema del procés és que la identitat catalana l'ha encerclat amb una línia contínua, gruixuda, excloent, que no ens permet al final viure la nostra identitat catalana, espanyola i europea. Quan s'ha activat aquest marc identitari? Doncs s'ha activat no l'any 10, amb la famosa sentència de l'Estatut, sinó s'ha activat una mica més tard. Tensió a les portes del Parlament de Catalunya. Acoso, intimidación y agresiones a los representantes de la soberanía popular en Cataluña. Han tenido que acceder al Parlamento en helicóptero. Los indignados del 15M les han insultado, les han zarandeado y les han rociado con pintura.
quan el govern d'Artur Mas havia de dur a terme unes retallades molt i molt substancials, quan a més no tenia la majoria parlamentària i en canvi era irrellevant a Madrid. De manera que és en aquest moment quan encerca el Parlament de Catalunya, per la crítica d'aquestes polítiques dels pressupostos de l'any 12, quan des dels mitjans de comunicació públics s'alimenta la manifestació del setembre de l'any 12, una manifestació clarament independentista, que serviria després d'excuses. El propio 15M demuestra que lo que podía haber habido es otro tipo de movimiento de toda España, como estaba siendo, un movimiento de toda España, que eso era algo muy interesante el 15M, ¿no? Que no era nacionalista en absoluto, hasta que al final, los últimos días, de manera muy oportunista, se apuntan unos cuantos independentistas en Plaza Catalunya, durante más de un mes, no era nada nacionalista. Jo crec que, efectivament, aquest marc identitari, com a manera de substituir o d'arraconar el marc social ha funcionat de manera claríssima. Convertir un problema económico en un problema nacionalista a lo que retrotrae a los años 30. Aquella medida era evidentemente injusta, arbitraria, porque no estaba basada en ningún fundamento ni educativo ni tampoco pedagógico. Para nosotros era evidente que era una medida política, porque lo que buscaba era que solamente aquellas instituciones que estaban controladas por la Generalitat fueran las únicas que podían emitir títulos de catalán. Entonces los estudiantes nos organizamos, yo me convertí en la portavoz de los estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas de Drassanes y contactamos con el resto de estudiantes de las escuelas oficiales en Cataluña. Nuestra idea inicial era mantener un contacto con las autoridades educativas y plantearles nuestra queja. Y también con el Síndic de Greuges, ¿no? Pero lo que encontramos al otro lado fue silencio, el silencio administrativo. Entonces, ante esta actitud, decidimos que el recurso legal era la solución. Contactamos con los abogados y todos juntos decidíamos que íbamos a presentar un recurso contra esta medida. En cuanto la Generalitat supo que íbamos a presentar el recurso y que íbamos a hacerlo de forma unitaria, derogó el decreto y nosotros recuperamos nuestra titulación. Nadie está libre de la contramovilización nacionalista. Un ejemplo claro es lo que aconteció con el Foro Babel. El Foro Babel tiene una peculiaridad, que es que se produce una síntesis entre sectores sociales diferentes. Es expresión de la preocupación de sectores catalanohablantes, castellanohablantes, sectores burgueses, sectores procedentes de la izquierda proletaria. El catalanismo y el castellanismo, por decirlo de alguna manera, se juntan para denunciar el totalitarismo institucional y de determinados políticos. La calificación de fascistas a todas las personas que lo han firmado y principalmente a los promotores es inmediata. Un manifiesto claramente progresista que sería ejemplo para cualquier país democrático, que sería suscrito por la izquierda de cualquier país democrático, en Cataluña es presentado como un manifiesto reaccionario. Evidentemente, ha habido 30 años donde se ha trabajado activamente desde las administraciones públicas secuestradas por los partidos nacionalistas, desde el control de la sociedad civil, desde el control de la educación, desde el control y la manipulación de los medios de comunicación. Se ha construido un marco mental, un marco de referencia que és molt difícil de combatir. A Catalunya hi ha una certa por a posicionar-se políticament, especialment, per exemple, als petits pobles o municipis de la Catalunya interior a les eleccions municipals. La gent que té comerços o que són autònoms té por de donar la cara pel Partit Popular. De la mateixa manera que a vegades al Parlament, quan hi ha comissions, doncs algun expert li diem vine i dona'ns la teva opinió. I ens diu mira, jo a tu t'ajudaré tot el que vulguis i t'aconsellaré. Ara no em facis anar en nom del Partit Popular perquè potser puc tenir alguna dificultat. Es evidente y es difícil de negar, leyendo portadas o dedicándote un poco a lo que es el ejercicio del periodismo, que se ha trasladado la lógica nacionalista de enfrentar Cataluña y España como dos entidades ajenas y no como una continente de la otra.
me atrevo a decir que es una irresponsabilidad del periodismo, porque no disecciona bien la lógica de la que se parte a la hora de contar las noticias a los ciudadanos, lo cual contribuye a instalar en el estado mental de la ciudadanía catalana, incluso del resto de los ciudadanos de España, una mentalidad de que realmente Cataluña parece algo ajeno a España y que incluso ya ves a gente del resto de España hablando de cómo será una Cataluña independiente, y eso es ficción. Todas estas premisas que el nacionalismo ha impuesto durante todos estos años, pues acaban dando la sensación en los medios de comunicación de que esa es la realidad, y en cambio en la calle yo estoy prácticamente convencido de que la sociedad catalana es mucho más normal que los políticos catalanes o que la política oficial de Cataluña. En Cataluña es muy difícil que haya medios de comunicación no nacionalistas. Primero por un peaje económico, es decir, o aceptas el discurso del nacionalismo y su retórica o quedas bloqueado por la publicidad. No tienes publicidad institucional, no tienes ninguna clase de publicidad, ni de bancos, ni patrocinios. Eso deriva en una situación de marginalidad, y si resistes a esa situación de marginalidad, si aún así consigues seguir informando de la manera que sea por el apoyo de los lectores, suscriptores, la tercera fase es el etiquetaje. Entonces eres un medio unionista o de extrema derecha o básica y sustancialmente anticatalán. Es una herramienta política muy importante de un medio de comunicación, aunque parezca algo así fresco y con un aire simpático, que bueno, me cuesta verlo a menudo, es una herramienta muy importante de creación de estado mental también. Oiga, esto es gracioso, esto hace gracia y usted se tiene que reír con esto, por tanto me tiene que comprar la premisa. Recuerdo alguna viñeta despachando al que es el segundo partido de Cataluña como una panda, bueno, poco menos que de camisas azules. Es decir, yo creo que directamente insultando a, bueno, 700.000 catalanes como mínimo que han optado por esas opciones políticas. En el ámbito periodístico es muy poco habitual en Cataluña que haya periodistas que sean contrarios a la secesión de Cataluña del resto de España y contrarios también al derecho a decidir tal y como lo plantean los nacionalistas. Hi ha un informe pagat pel govern de la Generalitat, que va ser discutit parlamentàriament, on hi havia la fitxa pormenoritzada de la majoria dels seus professionals, des del senyor Francino al senyor Alsius, des de la senyora Barceló fins a qualsevol altra, fins al senyor Pellicer, en els quals se'ls mirava la dicció correcta i incorrecta en català, però també la seva afinitat amb la ideologia dominant, amb el nacionalisme. Se utilizan todas las técnicas, incluida la técnica de no jugar con las mismas barajas, es decir, lo que hacen los propios o es bueno o si es malo es una anécdota, y lo que hace el enemigo, porque esta dialéctica es básica en esta construcción, es siempre una categoría, y si hace algo bueno es por casualidad o no se reconoce. Muchos medios han sido el Pravda o Gramma, es decir, han funcionado comprados o incluso convencidos, o de las dos maneras, comprados y convencidos, de una manera, diríamos, irresponsable, y sobre todo irresponsable y que ha traicionado a sus propios lectores. Es decir, no ha habido información, ha habido propaganda. El independentismo ha gastado muchos recursos, tanto materiales como humanos, en hacer creer que la opinión hegemónica mayoritaria era la suya. También lo que se han dedicado a hacer es intentar acallar las opiniones contrarias a su ideología, la gente que pensaba que juntos nos iba a ir mejor. El independentismo actúa de dos maneras. Una de las maneras es multiplicar la opinión favorable a su ideología. Cuando un líder de opinión o un líder político expresan una opinión, un tuit, lo ves como se multiplica n veces en las redes, mediante robots. La otra forma en la que actúan es con perfiles falsos que garantizan anonimato. Cuando una persona da una opinión discrepante a su ideología, se le insulta o se le presiona de cualquier manera para que la próxima vez se lo piense antes de decir nada. A l'àmbit de la llengua hi ha dues formes principals de contramobilització. La primera és que qualsevol alternativa a favor del bilingüisme que es presenta és immediatament titllada com una forma encoberta d'atac al català i que en realitat el bilingüisme el que amaga és una forma de feixisme
i una forma de voler tornar a l'època franquista on l'única llengua era l'espanyol. I la segona forma de contramobilització és fer creure que la política lingüística de la Generalitat és l'única manera democràtica, inclusiva, en favor de la convivència, en favor del català i també en favor del castellà, que existeix. Se'ns ha fet creure que no hi ha diferents models de política lingüística i que uns poden ser més adequats o menys depenent de la realitat sociolingüística de la comunitat, sinó que hi ha una única manera i que aquesta és la seva. Els nacionalistes són molt hàbils amb no treure els temes que a ells no els hi convenen. I un d'ells és la qüestió dels drets lingüístics. A qualsevol país europeu els drets lingüístics són la clau de la qüestió. Els drets lingüístics són dels ciutadans i les administracions tenen unes obligacions respecte a aquests drets lingüístics. La llengua materna va ser un dels arguments que ells van fer servir al principi, a finals dels anys 70, per poder introduir el català a les escoles. El terme llengua materna ja va desaparèixer, ja no es fa servir, és com drets lingüístics. Drets lingüístics és un terme tabú, llengua materna és un tema tabú. Ya desde prácticamente el minuto 1 que nos dieron el premio, 5 eurodiputados catalanes enviaron una carta a la vicepresidenta, a una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo pidiendo que nos retiraran el premio, alegando principalmente pues, que teníamos vínculos con la extrema derecha y citando un artículo periodístico sin más. A partir de aquel momento, las continuas críticas, ¿no?, desde determinados medios de comunicación fueron insistentes, ¿no?, sobre todo pues, intentando vincular Societat Civil Catalana como entidad con la extrema derecha, ¿no? Esa campaña también siguió en el Parlamento de Cataluña y también Iniciativa pidió que se estudiara en comisión del Parlamento de Cataluña el pedir que nos retiraran el premio, ¿no? Cuando se estudió si se elevaba una queja al Parlamento Europeo para que nos retiraran el premio, se utilizaron otros argumentos, ¿no? Pues que la gente de Societat Civil Catalana hablaba poco catalán o no hablaba, o estábamos en contra de la inmersión lingüística. Choca, porque la función del Parlamento, los Estados democráticos, es controlar al gobierno, no controlar a la sociedad civil. Y a mí me parece que es muy interesante como termómetro que nos permite ver la pérdida de calidad democrática en Cataluña y además cómo hemos perdido la sensibilidad para identificar incluso esa pérdida de calidad democrática. Muchas veces me han preguntado cómo es que los directores nos prestamos todos a secundar órdenes no escritas. Yo pienso que esto no es más que el resultado de años y años de presión sobre los funcionarios docentes. Por ejemplo, nunca nos hemos opuesto a la inmersión lingüística obligatoria. Si hasta entonces nunca nos habíamos rebelado, ¿por qué nos íbamos a rebelar ahora? ¿Alguien cree que nos íbamos a arriesgar a ser etiquetados? A mí me dijeron, tú eres la única que queda por entregar las llaves. Ante una insinuación de este tipo, ¿quién podría no claudicar? Els catalans no tenim un problema amb la llibertat. El que tenim en aquests moments és un problema amb la democràcia interna a Catalunya. Per tant, amb la democràcia des del punt de vista de la manca de neutralitat de les nostres institucions d'autogovern. Per tant, un problema de dèficits i de baixa qualitat democràtica. Si hay un problema de convivencia es principalmente dentro de Cataluña, y no de Cataluña con el resto de España, sino que el primer problema que tendremos que resolver es el de dentro de Cataluña. Que el reto es difícil, claro. Por supuesto. ¿Que las dificultades son enormes? Claro que sí. La pregunta es, ¿estamos mejor o peor que hace 10 años?
Y aunque parezca que estamos peor porque los partidos nacionalistas, los partidos separatistas, están forzando la máquina, están forzando las instituciones y están proponiendo un proyecto político de ruptura, en el fondo yo creo que nunca como ahora hemos estado tan bien. Si vemos los años de plomo, es decir, hace 10 o 15 años, aquí la resistencia o la crítica al nacionalismo estaba aislada e intimidada intelectualmente. Ahora tenemos las razones de siempre, la composición demográfica, esta sociedad fundamentalmente es muy parecida a la española, y eso los datos son irrevocables, y de pronto a la gente no le cuesta discrepar porque al lado hay otro que ha dicho lo mismo antes. Tenemos que saber que el pesimismo no es seductor, que la resistencia ya no es suficiente y que lo que tenemos que dar es una respuesta, cuanto más coordinada, cuanto más contundente, cuanto más democrática y cuanto más positiva, mejor. Ese compromiso personal es imprescindible y hay que llevarlo hasta el final.